Muy buenas noches, compañeros y amigos de la Casa del Pueblo Miraflores. Un nuevo martes de reunión y de conferencias es oportunidad. Continuamos con el ciclo de temas internacionales y con la conducción de nuestro compañero José Antonio Torres Iriarte, abogado, constitucionalista y analista político de temas internacionales. Vamos a dar inicio. Contamos en esta oportunidad con la gentil presencia de nuestro compañero, el embajador Gustavo Otero, que nos acompaña en la mesa. Mi querido José Antonio. Muchas gracias, Fernando. Compañeros, hemos elegido esta noche hablar sobre México bajo la premisa que México constituye la segunda economía en América Latina, luego de Brasil, que tiene un peso inmenso en la economía regional y es un referente internacional para otros, tanto en Estados Unidos, Canadá o en la Unión Europea. Brasil constituye un referente político significativo. Pero luego de Brasil y su peso político con más de 200 millones de habitantes, creo que México, en la historia latinoamericana, México en la historia política del siglo XX y incluso en el siglo XXI, sigue siendo importante por varias razones que voy a ir desarrollando en los próximos minutos. México comparte una enorme frontera con los Estados Unidos, tiene un comercio muy activo con los Estados Unidos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que incluye a Canadá, y México es el punto de destino de millares y millares de inmigrantes que a lo largo del tiempo han tratado de llegar a territorio norteamericano cruzando el territorio mexicano. Y en los años de López Obrador, las relaciones entre López Obrador y el presidente Trump y el presidente Biden en los últimos años han tratado de ser lo más amigables posibles en el tema migratorio. Que hay otros temas que conciernen a México y que merecen ser mencionados de manera general, ¿no? México es un país que económicamente y políticamente está afectado por el narcotráfico internacional. Los cárteles de la droga que en los años 80, 90 se establecieron en Colombia, luego de la muerte de Pablo Escobar y los acontecimientos de fines de siglo, han migrado al territorio mexicano y se han asentado en parte del territorio mexicano y forman parte de la política mexicana y forman parte de la política estadual mexicana y tienen incluso relación directa con el gobierno en el concepto de López Obrador. El tema del narcotráfico, el tema migratorio, el tema del comercio internacional, de la inversión hacia México. Y también otro detalle, México se sintió siempre de alguna forma bajo la égida norteamericana y desdeñó mucho su relación no con Centroamérica, sino con Sudamérica. Pero en los últimos 10, 15 años en especial, sobre todo bajo la promoción de la llamada Alianza del Pacífico, México ha tenido un papel cada vez más cercano en el plano del comercio, en el plano de las inversiones, las relaciones económicas, dentro del marco de la Alianza del Pacífico, que vale recordar fue iniciativa del presidente García en el tramo final de su segundo gobierno y que compromete a 4 países con presencia importante en la región: México, Colombia, Perú y Chile. Y esa Alianza del Pacífico, que se trama por iniciativa del presidente García, en esa coyuntura, en 2011, representaba economías que habían firmado tratados de libre comercio con los Estados Unidos, que habían apostado por el libre comercio y que tenían serios reparos a la manera como se conducía la política exterior venezolana bajo el liderazgo de Hugo Chávez y la política contraria a la firma de tratado de libre comercio que sostenía Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y otros presidentes latinoamericanos. Entonces, todos estos temas, narcotráfico, tema migratorio, comercio, inversión, Alianza del Pacífico y el tema político que tiene que ver por qué México con López Obrador ha afianzado su cercanía a Cuba, ha afianzado su cercanía a Nicaragua, ha estrechado lazos con Venezuela, no ha expresado ningún tipo de observación al fraude montado en Venezuela el 28 de julio y por el contrario ha tenido un discurso López Obrador ambivalente,
tolerante, complaciente con el fraude montado por Nicolás Maduro y la tiranía de Venezuela. Del mismo modo, el presidente López Obrador, que hoy día dejó el gobierno, hoy día ha asumido funciones la señora Claudia Sheinbaum, doctora en ingeniería, una persona con formación académica sólida, que ha hecho política desde su etapa veinteañera y que ella se llama hija del movimiento estudiantil del año 68. ¿Y por qué hija del movimiento estudiantil del año 68? Porque los padres de la hoy presidenta de México fueron parte de los jóvenes que el 2 de octubre del año 68 tomaron las calles de México, del Distrito Federal, y que fueron fuertemente reprimidos por el gobierno de ese entonces, con la pérdida de centenares de vidas humanas, cientos de detenidos. Y solo para ubicarnos un poco en el tiempo, ese 2 de octubre del año 1968 fue un día previo al golpe militar que Juan Velasco Alvarado dio en el Perú contra Fernando Belaúnde, ¿no? Y que puso fin al gobierno democrático del presidente Belaúnde y que impidió que unos meses después hayan elecciones generales en el Perú que seguramente hubieran consagrado la victoria amplia de Águila Torre y del APRA, como era previsible en ese momento. Pero México, a lo largo del tiempo, ha sido gobernado en el siglo XX por un solo partido, un partido hegemónico, no único, pero sí hegemónico. No único porque había otras fuerzas políticas, el PAN y agrupaciones menores, pero sí hegemónico porque era el partido que gobernaba la mayoría de estados, el Distrito Federal, tenía amplia mayoría en senadores y en diputados, y cada 6 años un miembro destacado del PRI asumía el gobierno en reemplazo del presidente anterior. Y así se fueron sucediendo cada 6 años de los años de Lázaro Cárdenas, presidentes a lo largo del tiempo. Ahora, en el siglo XX para mí la figura de Lázaro Cárdenas es prominente, ¿no? Porque fue el líder priista revolucionario que nacionalizó la industria de hidrocarburos en el año 37, tiempo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y levantó las banderas del nacionalismo económico. No hay que olvidar que México en el año 1910 había iniciado un proceso revolucionario, campesino, agrarista, casi sin plan de gobierno, sin programa de gobierno, sin una ideología definida, pero una revolución que el propio Águila La Torre admiró mucho, y cuando Águila La Torre escribe el antiimperialismo del APRA, lo dice más de una vez, que para el APRA y para Águila La Torre, el gran laboratorio social y político de América Latina y de Indoamérica era la Revolución Mexicana, que nace en 1910 contra la larga tiranía de Porfirio Díaz, que había gobernado más de 30 años el país, y que además planteó la frase categórica, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. De tal modo que se da la Revolución Mexicana, hay mucha violencia, hay incluso una polarización respecto a la iglesia, respecto al clero, y además en el año 17 México, a través de su constitución de Querétaro, en alusión a esa zona de México, establece una constitución que ha sido vanguardia y precursora del constitucionalismo social en América Latina, porque establece el derecho de los campesinos, el derecho de los indígenas, pone fin al latifundio, pone fin al sistema de poder sobre la tierra que detentaba las clases dominantes mexicanas hasta antes de la Revolución, y que tiene tanta importancia para un aprista que en el apéndice del antiimperialismo del APRA estaban consagrados como parte del antiimperialismo del APRA, en las páginas finales, artículos de la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917. Si asociamos México con Águila Torre, no hay que olvidar Víctor Raúl es exiliado, deportado por la dictadura de Leguía, y llega a México en 1923, y un año después funda la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y el Partido Revolucionario Institucional, que ha sido hegemónico en el siglo XX, se funda en 1929 para darle estabilidad política a un país convulso, que había tenido sucesivos levantamientos armados populares y que habían incluso sido asesinados líderes de la Revolución Mexicana.
Pero México en el año 29, que justamente fue el año del CRAP, de Nueva York, de la Bolsa de Valores, ¿no? Octubre del 29. En ese año se funda el Partido Revolucionario Institucional, el año 37 se nacionaliza el petróleo y no hay que olvidar que México había tenido sucesivas diferencias políticas y militares con Estados Unidos, que a lo largo del siglo XIX había ido ampliando su territorio a costa de territorio mexicano, ¿no? Zonas de California, Texas y otros estados de la actual Unión Americana eran antes parte del territorio mexicano. Pero México, con 1.800.000 kilómetros cuadrados de territorio, pudo ser siempre una nación que para muchos había un dicho popular que decía: México tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Que retrataba un poco el drama de la sociedad mexicana, que se había enemistado, digamos, el poder político se había enemistado con el clero, el alto clero, y con la Iglesia Católica. Se habían producido sucesos de violencia contra la Iglesia Católica, y a un pueblo profundamente católico, creyente. Ciertamente que más allá de la politización, tal vez eso fue un aspecto que fue criticado, y por eso un partido más vinculado a la Iglesia Católica como el PAN, a lo largo del tiempo pudo sobrevivir como el partido opositor al PRI institucional de la Revolución Mexicana. De tal modo que ya pasada la Segunda Guerra Mundial, México es un país más estable. No hay que olvidar que México había recibido a miles y miles de inmigrantes o deportados o exiliados españoles que huían de la Guerra Civil Española entre el 36 y el 39, inmigrantes europeos que huían de la violencia desatada a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y no hay que olvidar que León Trotsky, líder de la Revolución Rusa, se vio obligado a exiliarse en México, y México le concedió asilo y protección para evitar digamos, la influencia soviética, la influencia de Stalin, que finalmente logra su objetivo, porque León Trotsky es asesinado, y cuando vivía en México es asesinado por los esbirros de los servicios de inteligencia soviéticos, ¿no? De tal modo que, finalizada la Segunda Guerra Mundial, compañeros, México es un país más estable, y años después, bajo la influencia de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, donde destaca la figura de Raúl Previs, economista uruguayo, se sientan las bases de lo que México llamó la industrialización bajo el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Y México desarrolla una industria propia, una industria automotriz, una industria en el área de los electrodomésticos, trata de darle oportunidades a sus clases medias que, como parte del proceso de industrialización, crecen en cantidad y en dimensión en todo el territorio mexicano. Pero en México siempre el sector campesino ha sido el sector de menores ingresos, a pesar de la Revolución Mexicana agrarista que entregó la propiedad de la tierra al campesino. Sin embargo, las altas tasas de analfabetismo, las altas tasas de pobreza no se corrigieron a pesar de la industrialización de los años 50, 60, 70 incluso. Y México era incluso mucho más desarrollado que Brasil a mediados del siglo XX, pero era menos desarrollado, digamos, que Argentina, que era un país con ciertas dosis de industrialización, con una clase obrera muy politizada, muy vinculada políticamente al peronismo de los años 45, 46, y en el caso de México, esa economía boyante de los años de la industrialización por sustitución de importaciones colapsan de alguna forma cuando en el año 82 México afronta un tema de cesación de pagos. Tenía una enorme deuda externa, una enorme deuda pública con acreedores internacionales, y México se ve obligado a anunciar a través de su ministro de Hacienda que no va a pagar más su deuda externa porque está imposibilitado financieramente de hacerlo. Y ese día, que fue agosto del año 82, se inicia lo que conocen los expertos como la década perdida, la crisis de la deuda externa. Crisis de la deuda externa que afecta a toda América Latina, pero sobre todo a los principales deudores, que eran México,
Brasil, Argentina, incluso Venezuela. Y por cierto, el Perú, que en los años del presidente de la ONE, año 84, también deja de pagar el servicio de la deuda externa, pero sin hacer ninguna declaración de carácter político. Todos recordamos que el presidente García asume el gobierno el 28 de julio del año 85 y con un acto de declaración política en su discurso de asunción de mando señala a los acreedores y a los pueblos del mundo que el Perú pagará solo hasta el límite del 10% del valor de sus exportaciones como aporte o como contribución al pago de la deuda externa, lo que trajo consigo toda una conmoción internacional en el sistema financiero. El presidente García viaja a Naciones Unidas en el año 85, septiembre, a la Asamblea General, ratifica y explica mejor las condiciones de su iniciativa y gana mucha popularidad como líder continental, levantando las banderas de poner límite a la deuda externa. No dejar de pagar, no olvidemos, no que se planteó la cesación de pagos ni tampoco la moratoria unilateral, sino limitar el pago del servicio de la deuda externa. Claro, luego se ha dicho que el Perú tomó el camino de no reconocer sus obligaciones y se ha escrito y se ha dicho muchas mentiras al respecto. Pero yendo a México, México fue el detonante del tema de la deuda externa porque tenía una deuda impagable, según lo manifestó su ministro de Hacienda en el año 82, y por eso dejó, en ese caso sí, unilateralmente de pagar el servicio de la deuda externa. Lo que trajo consigo la reacción de los acreedores, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, el Club de París. Además hubo, por supuesto, se interrumpieron los créditos nuevos para México y para otros países, o se encareció el crédito internacional. Además, en una década que había caído mucho el valor del precio de las materias primas que América Latina exportaba al mundo, de tal modo que era el peor escenario. No se pagaban las obligaciones o se limitaba el pago de las obligaciones internacionales, no había nuevos créditos internacionales, los precios de las materias primas habían caído sustancialmente y eso generó en toda América Latina más inflación, más desempleo, más pobreza y una crisis que caracterizó los años 80. En el caso del Perú, tuvimos la coincidencia que en los años 80 Sendero Luminoso tomó las armas, declaró la guerra en Perú y saboteó la economía nacional en todos sus extremos, porque para Sendero cualquier actividad productiva era enemiga de la revolución. Entonces, atentaron contra fábricas, contra establecimientos comerciales, contra establecimientos turísticos, más de miles de muertos y más de 1.200 apristas asesinados selectivamente por Sendero Luminoso. Y eso no hay que olvidar como ello. Entonces, cómo la economía ya en los años 80 estaba engarzada y cómo lo que pasaba en México terminó afectando al Perú. En el año 85 Perú tuvo que afrontar un enorme peso de la deuda externa y nuestras exportaciones apenas llegaban a los 3.000 millones de dólares. Hoy Perú exporta 20 a 25 veces más en ese entonces. Siendo exportadores de 3.000 millones de dólares, se calculaba que 300 millones de dólares debía ser el tope del servicio anual del pago de la deuda externa. Ahora, ¿México tenía ventajas comparativas con respecto a la economía brasileña? Sí. Pero ¿cuándo México empieza a declinar respecto a Brasil? Cuando en Brasil, en los años 60, se interrumpe la democracia, los militares toman el poder, gobiernan 21 años, ¿no? Reprimen a la oposición, por cierto, hay presos políticos, deportados, exiliados. Muchos brasileños terminaron haciendo su vida en Chile en los años 60 y apoyaron al gobierno de la Unidad Popular de Allende en los años 70. Pero esos militares tenían una visión para industrializar Brasil, para hacer de Brasil una potencia industrial latinoamericana. Y de alguna forma tuvieron 21 años para ejecutar sus planes. Lograron ese objetivo. Creció la industria en Brasil, que es un territorio de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Las grandes ciudades brasileñas dieron espacio a fábricas nuevas, a inversiones nuevas. Surgieron también sindicatos. Precisamente el presidente Lula surge este proceso de industrialización porque se convierte en un líder
obrero, ¿no?, en Sao Paulo, que emerge a la política como dirigente sindical en los años de la industrialización de los 70, 80, tiempo después funda el Partido de los Trabajadores, que ha sido gobierno en Brasil varias veces. Entonces, Brasil emerge con una gran economía, con una gran población, y México va declinando. Ahora, México en el campo político tuvo un partido, repito, hegemónico, que gobernó hasta el año 2000, pero ya en el año 88 el gran partido del PRI se había escindido, había entrado en una crisis interna, surgen liderazgos alternativos, surge el Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no?, como candidato presidencial en el año 88, se habla de un gran fraude en perjuicio de Cuauhtémoc Cárdenas, que era el candidato del Partido de la Revolución Democrática de México. Gana, sin embargo, el candidato priista en el año 88, y en el año 94 México es sacudida por un asesinato político. El candidato priista Colosio es asesinado en plena campaña electoral, ¿no? Y México ya tiene las primeras señales de violencia política, de violencia tal vez marcada por el narcotráfico, que ya empieza a entrar al territorio mexicano. Y sin embargo, el PRI retiene el poder porque el presidente Ernesto Zedillo gana las elecciones del año 94, trata de iniciar un proceso de apertura democrática, mayor participación de la oposición en los asuntos políticos del país, y hay ciertos cambios a nivel electoral, del sistema de partidos, el sistema electoral, ciertas reformas que son impulsadas en México bajo el auspicio de Ernesto Zedillo, que era un intelectual, un académico, un presidente que mostró gestos democráticos con la oposición, y así se inicia el camino para que el año 2000, en las elecciones del año 2000, gane Vicente Fox, que no era del PRI, que era del PAN, el Partido de Avanzada Nacional. O Vicente Fox, un hombre vinculado al sector privado, un empresario exitoso, un hombre de negocios, un hombre con una fortuna personal, gana la presidencia y se inicia un cambio político en México. Y ese cambio político se da bajo el liderazgo de Vicente Fox, con apoyo de sectores del PRI, incluso sectores disidentes del PRI, logra ganar la presidencia y ganar muchos estados de la Unión Mexicana. 6 años después se produce el relevo, hay una elección muy reñida, una diferencia apenas de 0.5, o sea, medio punto de diferencia a favor de Felipe Calderón. López Obrador, que fue candidato presidencial, reclama haber ganado, moviliza a sus seguidores, hay plantones en el Zócalo de México durante semanas reclamando la victoria. Finalmente se consuma el resultado, se reconoce a Felipe Calderón, asume el gobierno Felipe Calderón en 2006 y gobierna hasta el 2012, donde hay un relevo no a favor del PAN, sino del PRI. El viejo PRI regresa al gobierno con una personalidad nueva, joven, Enrique Peña Nieto, que gana la presidencia y parecería que era el reinicio de una etapa nueva, una nueva generación en el PRI que iba a continuar en sucesivos gobiernos manejando los destinos políticos de México. Eso no sucede. Peña Nieto termina su gobierno, se dice con una aprobación del 20% del electorado, y gana la presidencia López Obrador en el 2018. Y se inicia para todos, o para López Obrador, que así lo llaman, la cuarta transformación. La cuarta transformación, bajo el supuesto que iba a iniciar un proceso revolucionario en democracia, liberador, que iba a permitir la reducción de la pobreza, la reivindicación de los pueblos originarios, una política exterior antiimperialista y una política pro América Latina y muy crítica respecto a otros bloques que se han ido configurando en el escenario internacional. López Obrador se había formado en el PRI, era un hombre del PRI, tuvo muchos años como militante del Partido Revolucionario Institucional del PRI.
disidente del PRI, se va al PRD, que era de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del gran Lázaro Cárdenas, presidente de la República en los años 30, y tiempo después abandona también el PRD y forma este movimiento llamado Morena, que es un movimiento de renovación, Morena, y fue nucleando personas o personalidades que fueron del PRI, del PRD y de otras agrupaciones políticas, incluso trotskistas, marxistas y algunos, no quisiera llamarlos comunistas, pero muy cercanos al leninismo internacional. Pero bueno, gana Morena en 2018, se inicia la cuarta transformación y lo que se ha consumado en las elecciones de junio de este año, del 2 de julio exactamente de este año, es una amplia victoria de Morena, con el 60% del voto nacional. Ha sido elegida la primera presidenta mujer de México, Claudia Sheinbaum, que hoy día son oposiciones. Ahora, ¿cuál ha sido la postura de López Obrador respecto a las tiranías? Muy complaciente. Hace un tiempo publiqué una columna que fue recogida por el diario El Nacional de Caracas con el título López Obrador y su simpatía por las tiranías. Estoy convencido de eso. Y nunca López Obrador ha denostado al castrismo, ni a la actual revolución cubana, ni a Díaz-Canel, ni a Daniel Ortega, ni a Maduro, ni a Hugo Chávez, y tiene aprecio por Lula da Silva, y él cree, desde la tribuna que ha tenido durante todos estos años, porque todos ustedes sabrán que el presidente López Obrador tenía una forma de comunicación política diaria, todas las mañanas, muy temprano, daba declaraciones a los periodistas en el Palacio de Gobierno, en la sede de gobierno, y hablaba sobre todo, sobre temas nacionales, temas de coyuntura, temas internacionales. No hay que olvidar que López Obrador empezó a tener injerencia en la política peruana. Empezó a opinar a favor de Pedro Castillo, dijo que había recibido mensajes de Pedro Castillo que las señoronas de Lima, la oligarquía limeña, los blancos de Lima, desdeñaban al presidente Pedro Castillo por su origen. Y llegado a los hechos del 7 de diciembre, no hay que olvidar que Pedro Castillo fue detenido cuando iba camino a la embajada mexicana acá en la calle Basada de San Isidro, porque ya el gobierno de México le había asegurado darle asilo a él y a su familia. Pedro Castillo es detenido en el camino, su familia sí llega a la embajada, y ahora la señora esposa de Pedro Castillo tiene la condición de asilada, sus hijos tienen la condición de asilados y tienen además una manutención del gobierno mexicano. Entonces, incluso López Obrador tuvo la poca cortesía de no querer entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la señora Boluarte, bajo la premisa que era una golpista, que no era legítima presidenta, y pedía y exigía la reposición en el poder de Pedro Castillo. Cuento esto porque López Obrador, que dice siempre, cuando le conviene, México honra la doctrina de Estrada, que dijo siempre la doctrina de Estrada, que México no intervenía en asuntos internos de otros países. Sin embargo, sí intervenió en los asuntos nacionales, en los asuntos peruanos en los últimos tiempos, ¿no? Y por otro lado, ha mostrado opiniones propias y categóricas respecto a las tiranías. En el caso reciente de Nicolás Maduro, no ha reconocido la victoria de la oposición, más aún ha dicho que los resultados no son objetables, no los ha impugnado, no los ha puesto en duda, y que si el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha proclamado, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia ha convalidado la victoria de Maduro, él la va a respetar. Bueno, entregó el gobierno con un legado que hoy día ha sido puesto de manifiesto por la señora Claudia Sheinbaum, ¿no? Con numerosos planes sociales de ayuda social para aliviar la situación de los más pobres en México, subsidios en otras palabras, con una reforma judicial que ha exigido una reforma constitucional en el tramo final del gobierno de López Obrador, que va a permitir que los jueces sean elegidos por el pueblo, y de alguna forma el gobierno, que tiene mayoría, va a poder controlar al Poder Judicial.
Por otro lado, se han aprobado reformas constitucionales en otros aspectos, incluso se ha constitucionalizado los programas sociales, o sea, son parte de la Constitución. Y cuando hablamos de programas sociales, los técnicos y muchos opositores han puesto en tela de juicio que el gasto social presupuestal es enorme, crece año a año y que va a terminar pasando la factura a la economía mexicana en el mediano plazo, como pasó en Venezuela en los años de Chávez. Hubo dinero, el petróleo estaba a $150 el barril, tenía dinero para donarlo a causas internacionales, darle petróleo barato a los países del Caribe, tener una relación generosa con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, algo de Hugo Chávez, hasta que sobreviene la crisis mayor, porque el precio del petróleo que estaba en $150 el barril cae a menos de 100 y se ubican ahora en un promedio de $70 el barril. Y la producción petrolera venezolana era de 3 millones de barriles diarios de petróleo, cayó a la cuarta parte, 750 mil barriles de petróleo por día. Entonces, hoy México no puede mostrar cifras en azul de sus finanzas públicas y de su presupuesto, y puede López Obrador tener una altísima popularidad porque en vez de haber activado la economía, atraído inversión, generado empleo y dar desarrollo a los pueblos de menores ingresos de México, ha tratado de ampliar el padrón de beneficiarios y dar dinero bajo diversos conceptos, ¿no? Ya sea una beca, ya sea una asignación a las madres solteras, a los huérfanos, a las familias numerosas, a los desempleados, pero todo tiene un límite en materia presupuestal. México puede haber mejorado su recaudación tributaria, pero lo que está pasando y pasa en muchos países es que se recauda más, pero a la vez se gasta más, se empiezan a generar déficit, la moneda empieza a tener inestabilidad y de un momento a otro, estas cosas ocurren a veces de un día para otro, se produce una devaluación traumática, ¿no? Como pasó en Argentina en el 2000 cuando el corralito tenía $1, valió $1, que es $1, los argentinos pensaban que eran prósperos, hasta que les vino la noche y tuvieron que devaluar a 4 pesos el dólar a 4 pesos, ¿no? Fue una situación traumática en la crisis del 2001 de toda Argentina. Igual está pasando en Bolivia, ¿no? En Bolivia se dice que el sol peruano es una moneda transable en las calles de Bolivia, de La Paz, Santa Cruz, porque es una moneda fuerte respecto al peso argentino, al peso chileno, incluso respecto al dólar o al euro. Entonces, hago esta observación porque no creo que los 6 años de gobierno de la señora Claudia pueda ella preservar el mismo gasto social, el mismo gasto público, la misma cantidad y monto de subsidios que se han venido dando hasta ahora, porque todo tiene un límite. Y por lo visto, la señora Claudia Sheinbaum, presidenta, es una mujer formada en el marxismo. Ella militaba en partidos de izquierda, se incorporó a Morena en el 2015, se acercó más a López Obrador, ha sido jefa del gobierno de México, del Distrito Federal, es una persona que tiene simpatías por la izquierda. Hoy día en su mensaje a la nación saludó la presencia de Díaz-Canel, la presencia de los representantes del gobierno de Arce, de Bolivia, de Nicaragua, la presidenta Xiomara de Honduras, y de tal modo, compañeros, Vargas Ferrares, creo que se abre un interrogante para México, porque en mi opinión López Obrador, que ha sido hoy día despedido con aprecio por parte de sus congresistas, diputados y senadores, y con aprecio por parte de la presidenta en ejercicio, con todos los honores, y justamente el motivo de la convocatoria esta noche era hablar de la señora presidenta y de la sombra de López Obrador, porque mi concepto de la personalidad de López Obrador va a marcar un poco la política, por lo menos en el primer tramo de la señora Claudia Sheinbaum, porque no creo que López Obrador se dedique a su familia, a sus hijos, a sus nietos, o se dedique a redactar sus memorias. Creo que va a estar en el día a día de la política mexicana, va a tratar de tener
menor o mayor grado de influencia sobre el gobierno que hoy día ha iniciado su tarea en el país. Y por otro lado, creo que la presencia de la señora Claudia en el poder va a fortalecer las relaciones con Venezuela, va a legitimar al gobierno de Venezuela, y veo con preocupación que la oposición venezolana va perdiendo posiciones respecto a Nicolás Maduro. Edmundo González, ganador legítimo, abandonó el país, está en España como asilado, y hay toda la duda si él pactó, transó, se entregó, renegó de su posición y prefirió el camino del exilio para encontrar una vida más estable en Europa, o por el contrario, desde Europa va a impulsar el fortalecimiento de la oposición, porque el cambio de gobierno en Venezuela se va a dar el 10 de enero próximo. Entonces, digo todo esto porque así es la política latinoamericana. Creo que hoy día para Petro, para Lula da Silva, puede ser un día victorioso, porque asume un nuevo periodo de gobierno un partido o un movimiento como Morena, que está en la línea del Grupo de Puebla, porque el Grupo de Puebla, compañeros, fue creado por Andrés Manuel López Obrador. Fue creado por Andrés Manuel López Obrador cuando Lula da Silva estaba privado de su libertad por mandato de prisión. Y el Foro de Sao Paulo parecía que venía atravesando una crisis y iba a terminar en su desaparición. Entonces se crea el Grupo de Puebla, que no son partidos, son personalidades de izquierda, y ese Grupo de Puebla está formado por militantes de izquierda peruana, militantes de izquierda chilena, argentina, ¿no? Y tiene incluso el apoyo o la cercanía de una persona tan controvertida como José Luis Rodríguez Zapatero, que está cumpliendo un papel penoso fortaleciendo a la dictadura de Maduro, a pesar de él ser en apariencia un demócrata español que fue jefe de gobierno de España durante varios años. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones políticas, creo que López Obrador va a tener una gran influencia sobre la señora presidenta. Creo que Morena es casi un partido al servicio de López Obrador, y una vez más se está demostrando que los partidos, cuando no son institucionales, cuando no responden a un ideario, a un plan, a un proyecto compartido, terminan en manos de la voluntad férrea de los líderes o de los que alguna vez ejercen el poder. Compañeros, quiero luego permitir que ustedes participen o hacer algunas precisiones. No me quiero exceder, quiero que nuestro directo compañero embajador Otero pueda tal vez hacer alguna acotación, precisión, comentario, y me siento muy honrado de estar esta noche en la mesa del Comité de Artistas Miraflores. Muchas gracias. Gustavo, por favor. Bueno, una amplia exposición sobre la situación en México. Lo lamentable, creo yo, es el estado de las relaciones bilaterales, ¿no? Hay ausencia de, si bien hay relaciones diplomáticas, se ha retirado a los dos embajadores, ¿no? Eso perjudica un mayor relacionamiento entre los dos países, ¿no? Teniendo en cuenta todos los programas que existen, teniendo en cuenta que los dos países son miembros de la Alianza del Pacífico, y además los dos países son miembros de un reducidísimo grupo de APEC, ¿no es cierto? Eso es lamentable, que las relaciones hayan llegado a ese nivel, ¿no? Ahora, encontrar a los culpables, yo diría que ha faltado diplomacia, porque siempre hay diferencias entre los países, siempre hay de alguna u otra forma, pero con la diplomacia, con un activa desarrollo de iniciativas que pueden acercar a los dos países, pueden solucionarse, ¿no? Si bien es cierto, se menciona de que López Obrador tiene inclinaciones con Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no es cierto? El gobierno de Castillo también ha tenido, ¿qué es este gobierno? Ha tenido inclinaciones
con Nicaragua, no retiramos en ningún momento al embajador. En Venezuela se había retirado del gobierno de Kuczynski al embajador, Castillo nombró a un embajador, ¿no es cierto? Entonces, Cuba no se hizo nada. ¿Por qué? Porque el gobierno que llegó al Perú era marxista, la plataforma marxista que era de Perú Libre, ¿no? De tal manera que el Perú también ha estado en esa posición, ¿no? De no tomar ninguna iniciativa con respecto a estos gobiernos, ¿no es cierto?, que afectan tanto la estabilidad política en América Latina, ¿no? Entonces, esas situaciones existen entre los países, ¿no? Es la mejor forma de solucionar situaciones es a través del diálogo y encontrar los obstáculos. Pero si tenemos a una presidenta que llama a López Obrador ignorante, o sea, esta presidenta del Perú, somos peruanos todos acá, debemos respetar a nuestra presidenta, pero que la presidenta califique a otro mandatario de ignorante, ¿no es cierto?, con todo lo que sabemos que es la presidenta o con el grupo que se rodea o las acciones que ha venido llevando a cabo, las acusaciones de corrupción, por ejemplo. Entonces hay en los dos lados. Por eso digo que la mejor forma de arreglar las cosas es llevando una diplomacia. Ahora, resaltas la doctrina Estrada, es cierto, México mantiene esa doctrina de hace muchos años y todos sabemos en América Latina que ha tenido esa doctrina de respeto a los procesos internos en cada país. Lamentablemente la situación en Perú se complicó, ¿no es cierto?, con el golpe de Estado del presidente Castillo y la mala interpretación que a mi juicio hizo el gobierno mexicano de lo sucedido, ¿no? Ahora, el asilo que se le otorgó a la esposa del presidente Castillo está dentro de las digamos, prerrogativas de los estados, en este caso de México. El Perú aceptó, le dio salvoconducto y se fue, y está viviendo allá. Castillo quería asilarse o no quería asilarse, eso es una cuestión que no está bien clara, ¿no? Se dice que se iba a asilar. Pero entonces, toda esta situación ha producido que la presidenta Boluarte no haya sido invitada a la transmisión de mando, ¿no? Pero no solamente ella, sino tampoco fue invitado el presidente de Ecuador por el presidente del ingreso de tropas o de policías o de fuerzas de seguridad a la embajada, ¿no es cierto?, de México para sacar a un asilado, ¿no? Eso provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con justa razón. Por lo demás, creo que México es una potencia a nivel latinoamericano. No hay que olvidarnos por los años 60, cuando se hablaba del Abramex, ¿no? Argentina, Brasil, México, la potencialidad de estos tres países que se han mantenido. Argentina con algunos vaivenes, ¿no es cierto? México, el presidente López Obrador se va con una popularidad del 70%, ¿no? ¿Qué presidente en América Latina se va con esa popularidad ahora del 70%? Yo no creo que haya otro ejemplo de esa naturaleza, sea por los programas sociales, por su programa económico, por el hecho es que tiene una popularidad del 70% que ha permitido que una de su partido llegue al poder, que la Cámara de Diputados y Senadores ya esté en mayoría morena, ¿no? Con grandes facilidades para hacer gobierno. De tal manera que México ha cumplido 6 años López Obrador haciendo una labor. Si bien es cierto que ha habido programas sociales, también se ha disminuido la pobreza, ¿no? El salario mínimo ha aumentado y finalmente se va sin ninguna acusación de corrupción, y eso debemos valorarlo. Yo, hasta donde yo no sé, no conozco una acusación de corrupción contra López Obrador, ¿no? En ese sentido creo que se va
habiendo hecho una buena labor en México y demostrando que esta ha sido efectiva, contando con el 70% de apoyo y sin ninguna acusación de corrupción. En un país en donde la corrupción es uno de los graves problemas que afrontan, ¿no? Y sin embargo, según algunos índices, ha bajado la corrupción en México. Los homicidios dolosos también han bajado, de tal manera que ha cumplido, en mi punto de vista, un gobierno que, si bien tiene esos altibajos en materia internacional, ha mantenido un buen desarrollo y sobre todo una muy buena relación con Estados Unidos, ¿no? Que es digamos, el principal destino de sus exportaciones y receptor de las principales inversiones extranjeras provenientes de Estados Unidos. De tal manera que creo que lo más notable que hay que rescatar en esta situación de México es desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas entre los dos países, ¿no? Perú y México, que lamentablemente se encuentran en esa forma, ¿no? Y quizás el triunfo de esta mujer, Claudia Sheinbaum, la primera presidenta que se elegía en México, hubiera sido una gran oportunidad para que hubiera un gesto, ¿no es cierto?, de repente de nuestra mandataria, ¿no?, enviándole algún mensaje personal, ¿no?, pero fue un mensaje solamente de saludo muy protocolar, ¿no?, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hizo un comunicado saludando la elección, pero no hubo un acercamiento, digamos, como se acostumbra en estos casos, que los mandatarios se intercambian, sobre todo a nivel latinoamericano, son los que se intercambian mensajes directamente y firmados, ¿no es cierto? Quizás, desde mi punto de vista, faltó una iniciativa. ¿Y eso por qué? Porque no hay diplomacia. ¿Por qué? Porque llegamos al punto de que se disminuye la relación diplomática a encargados de negocios, no hay embajadores. Entonces, creo que va a ser muy difícil la recomposición, pese a esos vínculos tan fuertes que tenemos con México a través de la Alianza del Pacífico y APEC. No creo que venga algún personaje de alto nivel a esta cita, lamentablemente, a esta gran cita que tenemos de APEC en noviembre, este gran esfuerzo que está haciendo el Perú por hacer la reunión en este tiempo que han habido una serie ya de reuniones preliminares de los sectores económicos, comerciales, empresariales, de tal manera que será una lástima que ningún personaje de alto nivel de la política mexicana o del gobierno mexicano vaya a estar participando en esta reunión que es cumbre de los 21 líderes de las 21 economías, ¿no? Eso es lamentable y eso otra vez nos lleva a pensar lo mismo que estoy diciendo, ¿no?, que ha faltado un poco de diplomacia entre los dos países, ¿no? Yo formulo obviamente los mejores votos para que esta relación se recomponga lo más pronto posible, pero al parecer va a ser bastante difícil. Sí, por supuesto. Sí, solo para agregar, yo también hago votos para que las relaciones entre Perú y México se restablezcan a plenitud, pero quiero hacer una precisión. Creo que más allá de los errores de enfoque, el autoritario, el servicio diplomático, la política exterior que dirige la presidenta de Perú, creo que México ha tenido gestos inapropiados, poco amistosos con Perú. Y otro hecho relevante que no lo mencioné hace un momento es que México incluso puso como condición de que el rey de España, Felipe VI, pida a nombre de la monarquía disculpas o perdón por la manera violenta, ¿no?, por la violencia desatada a lo largo de la conquista del territorio mexicano en el siglo XVI. Y como estas disculpas no se dieron, a López Obrador, la propia presidenta,
cuando uno asumía la presidencia, dijo, bueno, se está ofendiendo al presidente López Obrador, se está ofendiendo a México, al pueblo mexicano. Tampoco estaba el rey Felipe VI, que habitualmente asiste a todas las transmisiones de mando en América Latina, incluso cuando no era rey, cuando era solamente el príncipe, también asistía en representación de la monarquía. Y digo esto por un hecho que creo que no correspondía, porque pedir perdón, más allá que si López Obrador es un hombre descendiente de los españoles, no es un apellido de un pueblo originario de México. Y creo que en todo esto, y es lo que yo cuestiono, más allá de las opiniones, es hacer de esto un pretexto y un acto demagógico. Por otro lado, con respecto a Ecuador, es verdad, se violó la convención, los tratados, al ingresar policía militarizada ecuatoriana a la residencia del embajador mexicano en Quito, en Ecuador. Pero también es cierto que el señor Glass, el vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, era un condenado por la justicia. Tenía sentencia que no había sido impugnada por ningún tribunal, tenía que cumplir esa pena privativa de libertad. Y sin embargo, sabiendo eso, el gobierno de México le otorgó asilo, porque hay una regla general en el derecho de asilo: no se puede dar asilo a condenados. Puede ser investigado, pero no condenado, ¿no? Y hago esta digresión porque en el caso del presidente García, el gobierno de Tabaré Vázquez dijo: no le damos asilo al presidente García como lo ha solicitado para el señor García Pérez, porque tiene causas pendientes con la justicia. Pero el señor García Pérez no tenía ninguna sentencia condenatoria, cosa que sí pasaba con el señor Glass, que sí tenía sentencias condenatorias en los tribunales ecuatorianos, ¿no? Entonces, antes también dije que había una relación con el narcotráfico, y yo no creo que los que estamos en la mesa no somos ingenuos en política. López Obrador ha dejado trabajar. Me trae recuerdos de Fernando de la U, ¿no? Trabajar y dejar trabajar, ¿no? Pues López Obrador ha dicho a los narcotraficantes, a los cárteles: déjenme trabajar, que yo no voy a ocuparme de ustedes. Y por eso Morena ha ganado abrumadoramente en todas las regiones y estados donde el narcotráfico se ha sentado económico y políticamente en México. Eso está demostrado por resultados electorales. Es como si el norte de Perú vota por Acuña, porque Acuña es el capo del norte, ¿no? Y el sur vota por el capo del sur, que al final capo del norte y capo del sur están de acuerdo con el presidente en ejercicio. Así ha trabajado de manera simplista la política López Obrador. Y prueba de eso es que alguna vez ocurrió algo de lo más revelador. El señor López Obrador, en una mañanera, en una conferencia de prensa, dijo: he recibido una carta, ¿no?, que me causó pena y conmoción, de la madre del señor Chapo Guzmán, el narcotraficante que ya estaba sentenciado por los tribunales de Nueva York. Y yo, como toda persona sensible, he instruido al secretario de Relaciones Exteriores, ¿no?, que se ocupe de la situación humanitaria del ciudadano Guzmán en territorio norteamericano. Entonces, por supuesto, dijo eso. Lo mismo había con cualquier otra madre que se acerca doliente y me pide intervención. Entonces, yo creo que definitivamente hay esta especie de armisticio, ¿no? López Obrador mira para otro lado, el narcotráfico hace dinero, se enemista con los Estados Unidos, y López Obrador consolida su liderazgo político del territorio mexicano. Hoy día, con un dato más, ha estado representando al gobierno de Biden, que además está en campaña electoral. El 5 de noviembre hay elecciones en los Estados Unidos. Hay una esposa del presidente Biden en representación como jefe de delegación de los Estados Unidos, ¿no? Un poco para mostrar la afinidad entre mujeres y un respaldo a la nueva presidenta. Porque López Obrador ha sido muy pulcro en manejar sus relaciones, incluso con Donald Trump, díscolo, pero no se vio mal con López Obrador, ¿no? Y también ha tenido una buena relación con el presidente Biden en términos generales, ¿no? Entonces, yo creo que en la actitud de López Obrador, yo no voy a señalar que tiene algún cargo por corrupción,
pero lo poco que se sabe, lo poco que ha trascendido, que no es él, sino son sus hijos, que son varios, ¿no? Su hermano incluso, que están señalados con videos, con imágenes, con grabaciones, con pruebas más o menos objetivas, que están involucrados en actos de corrupción gravísimos, ¿no? Que por ahora no han trascendido en el plano personal, no atañen al presidente López Obrador, y ayudan así a su entorno más cercano, ¿no? Bueno, solo eso, compañeros, y les agradezco mucho la atención. Una consulta al compañero José Antonio. El grupo de Puebla no está desactivo. Por supuesto que no. ¿Qué esperamos? Los demócratas latinoamericanos con esta presidenta y con la sombra de López Obrador, un nuevo impulso probablemente, porque es un nuevo periodo que empieza con toda la fuerza del respaldo electoral mexicano. Bueno, creo que López Obrador se siente enseñoreado, tiene una idea política, una persona que va a responder a sus propósitos. Creo que el Grupo de Puebla salió fortalecido. El ajedrez político latinoamericano se mueve en base a intereses, en base a afinidades, ¿no? Venezuela no está sola, tiene el apoyo de Rusia, de China, de Irán. En las últimas horas ha conocido el mundo, ¿no?, con preocupación una respuesta militar, ¿no?, con misiles de largo alcance en territorio, por parte de Irán en territorio israelí. Y se dice que en las próximas horas va a haber una reacción de Israel hacia Irán, ¿no? Entonces el Medio Oriente está en una situación muy grave. Venezuela no es ajena al Medio Oriente. Israel siempre es un tema de agenda política internacional. Creo que el Grupo de Puebla se consolida con la victoria de Morena y de la candidata de López Obrador. Creo que Maduro, que no ha ido a la transmisión de mando porque hay orden de detención internacional contra Maduro, podía haber arribado al aeropuerto del Distrito Federal, podía haber sido detenido, ¿no? Él se cuida en ese sentido, no ha ido a la transmisión de mando. Sin embargo, se afirma, Maduro creo que sabe que la señora Claudia, la presidenta, va a respaldarlo políticamente en todo momento y en todas las circunstancias. Y por lo tanto la oposición venezolana puede sentirse afectada por este relevo presidencial y tendrá que tomar sus propias decisiones y estrategias, ¿no?, con miras al próximo 10 de enero. Y el Grupo de Puebla está fortalecido, ¿no? Lo que no quiere decir que no tenga desavenencias con el Foro de Sao Paulo, porque también es un tema de liderazgo, ¿no? ¿Quién puede más? ¿López Obrador, su prestigio, o Lula y su trayectoria? Y una pregunta de cierre, y nuestros primos, hermanos del Partido Revolucionario Institucional del PRI, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el Partido Aprista Peruano con ellos? Bueno, Claudia ganó con más del 60% del voto nacional. Sin embargo, el PRI, el PAN y el PRD formaron una coalición y tuvieron una candidata, la señora Gálvez, que era senadora en ejercicio, tuvo menos del 30%. El PRI, su caudal propio, ha sido el más bajo de la historia política, solo 10%. No, nunca antes el PRI había sacado una votación tan baja a nivel nacional, 10%. Esa es la realidad del PRI, un partido hermanado con el APRA históricamente, ¿no? Pero el liderazgo de López Obrador parece muy fuerte, se va con una alta aprobación en las encuestas de opinión, pero una cosa es ver a un presidente con las arcas del tesoro público llenas, y otra cosa es ver a un presidente en época de vacas flacas, ¿no? Creo que la época de vacas flacas la va a pasar México, que yo sea Malagüero, en los próximos años, porque estas políticas en el largo plazo no son sostenibles. Una consulta me permite. Primero felicitar al compañero expositor, igualmente al compañero embajador por su cumplimiento.
Interesante, ¿no? O sea, cuando analizamos a México desde la lectura de la mirada no protocrista, hay una historia riquísima, ¿no? De hermanamiento, de relaciones, de apoyo, que seguro en otro tema, porque este no es el tema, porque hemos dado una perfilada, una pincelada de la política internacional en México. Seguro en otro tema el secretario general invitará a un ponente para que trate sobre, vamos a decir, México en la historia del aprismo o el aprismo en la historia de México. Ese es un tema riquísimo que de alguna manera el compañero lo ha tocado. Mi consulta era la siguiente. Si bien es cierto que este señor Obrador no se sabe hasta ahora, porque recién la olla se va a destapar cuando realmente deja el poder, como todo gobernante, ¿no? No existen denuncias públicas de corrupción, pero ha informado el compañero Torres de que familiares directísimos de él ya están involucrados en investigación. Pero hay un tema que no solamente sorprende, sino que ha trascendido en noticias internacionales, incluso no solamente en el Perú, sino a nivel latinoamericano. Y llama la atención, ¿no?, que Estados Unidos o ha manejado bien el ajedrez político Obrador y sus sucesores. Estados Unidos no haya puesto esa mano que a veces pone de fierro o de hierro cuando un país desde sus más altas instancias gubernamentales está pues asociado al narcotráfico, y Obrador se va con esa mancha, con ese estigma, con ese señalamiento de que de alguna forma jugaba en parejo con los grandes partidos. Y eso, usted lo ha explicado de alguna manera no tan profunda, ha sido casi digamos, el señuelo de Obrador con el narcotráfico, ¿no? Una lacra, un fenómeno que tiene implicancias no solamente políticas, económicas, sociales, culturales, sino hasta moral. Entonces, yo quisiera si usted podría de alguna manera, compañero Torres, ilustrarnos un poquito más cómo es que a pesar de esto, de este problema, en estos años que estuvo de presidente, no ha sido algo que lo pudiera a él ennegrecer. Se va con 70% de popularidad, es increíble. No sé cómo van sus guarismos en el aspecto económico, ¿no? No sé, no lo conozco mucho, la realidad económica de México. Esa era mi consulta, si podría usted un poquito ilustrarnos más en la relación que tenía Obrador con el fenómeno del narcotráfico. Bueno, primero América que liberó, ¿no?, al hijo de Chapo, ¿no? Bueno, liberó al hijo de Chapo porque dijo como razón y explicación que quería evitar derramamiento de sangre, ¿no? Y eso ocurrió en territorio mexicano, y el que dio la orden para no detenerlo fue el presidente, porque ya la policía lo tenía militarizado, lo tenía cercado, y claro, había también una respuesta militar de parte de los narcotraficantes o sus operadores. Pero esa es otra prueba muy clara, ¿no? Porque como, claro, yo me presento, yo doy ayuda, muestro que soy muy laborioso, porque lo que se sabe de López Obrador, que me ayuda para dar las mañaneras, pero luego toma desayuno y despacha en la tarde, porque luego descansa. O sea, descansa las horas que no descansó a primera hora, ¿no? Entonces, es como hace poco se dijo en un debate político parlamentario en Colombia, que el presidente Gustavo Petro se levanta a las 9 de la mañana, ¿no? Mientras que el colombiano, el peruano, a las 6 ya está en pie, ¿no? Buscándose la vida, ¿no? Entonces, y luego hemos visto a Gustavo Petro paseándose con una persona con otra opción sexual, ¿no? Aprovechando su visita oficial a la transmisión de mando en Panamá. Pero bueno, esos son, parece, anécdotas en escenario internacional, ¿no? Pero yo sí tengo, no digo certeza, yo tengo casi la seguridad de que López Obrador ha trabajado muy fino con el narcotráfico, ha dicho: no voy a ponerme al trabajo de ustedes, sean tolerantes con mi gobierno, no me dañen políticamente, su enemigo no soy yo, su enemigo es Norteamérica, ¿no? Su mercado no es México, su mercado es Norteamérica, ¿no?
porque ahora incluso hay drogas sintéticas, ¿no es cierto? Hay drogas sintéticas que se venden en los Estados Unidos, en Canadá. Hay imágenes dramáticas de los jóvenes canadienses en las grandes ciudades, ¿no? En las peores condiciones en las calles, como consecuencia que son adictos a esas drogas sintéticas. Igual está pasando en las grandes ciudades europeas, porque detrás de todo pues hay un gran negocio internacional. La guerra es un negocio internacional, la droga también es un negocio internacional, ¿no? Y López Obrador ha sido muy funcional. Ahora, que tenga alta popularidad, 60, 70, lo veo que se condice con los resultados de las elecciones de hace unos meses, ¿no? Donde además yo debo señalar que la oposición no tuvo un buen candidato. La señora Gladys no era una buena candidata. Creo que había otros líderes en PRI o el PAN que podrían haber sido candidatos con mayor éxito. Y por otro lado, creo que un gobierno con una espalda financiera aparentemente sólida, con el narcotráfico que ha financiado parte de la campaña, ¿no? Y con una reforma constitucional que justo se ha promulgado ayer, el último día del gobierno de López Obrador. Creo que López Obrador está sentando las bases para un gobierno de largo plazo. O sea, él no ha ido a la reelección respetando la vieja tradición de la Revolución Mexicana, no reelección, ha honrado su palabra, pero sí está atando de manos a la justicia electoral, está tratando de controlar el poder judicial con la reforma constitucional y está dándole seguridad a todos los mexicanos de que en los próximos años van a tener una ayuda igual o mayor que la que han tenido hasta ahora. Entonces, creo que los ejemplos de cercanía de López Obrador con el narcotráfico son varios. Creo que la familia de López Obrador, sus hijos sobre todo, él estuvo casado con una señora, ¿no? Madre de sus hijos, su actual esposa creo que tiene un hijo menor de edad, pero en todo caso, esos hijos del primer matrimonio son los que se dice que se habrían enriquecido, y un hermano de López Obrador, hay grabaciones donde está recibiendo aparentemente sumas significativas de dinero. Entonces, como todo pasa, siempre después del término de un gobierno hay nuevas imputaciones, acusaciones, investigaciones. Creo que por eso López Obrador ha ido al control del Poder Judicial, para que sea un intocable en los próximos años. Bajo el supuesto que el pueblo tiene que elegir a los jueces. Entonces los jueces salen a competir como si fueran candidatos para ganar la condición de juez en una localidad, en un estado o en la Corte Suprema. Entonces, creo que va hacia el control de los tres poderes. El Ejecutivo, con casi 2/3 en senadores y diputados, y el control político del Poder Judicial, o sea, en otras palabras, el poder casi total. Buenas noches. Me gustaría escuchar la opinión de Gustavo. Desde un gesto diplomático, ¿cómo se podría incluir la presencia mexicana en la cumbre que se acerca? ¿Cómo se podría incluir? La presencia mexicana. Bueno, parece que eso es decisión del gobierno mexicano. No es la determinación, al parecer ya está tomada, ¿no?, de que no va a asistir la nueva presidenta, y nosotros no nos queda más que lamentar ese hecho y más es una decisión soberana, ¿no es cierto?, del gobierno de México en acreditar a su representante en esta cumbre. Yo lo veo difícil de que vaya a haber un retroceso en esta decisión, que al parecer ya estaría tomada, de no asistir el mandatario, porque es una reunión de los líderes de las 21 economías, es decir, los jefes de gobierno, jefes o presidentes. De tal manera que esperemos que sí logre avances, ¿no es cierto?, en la relación entre Perú y México en el marco de la PEC. Bueno, hemos llegado hasta el momento, con toda la explicación que nos ha brindado el compañero José Antonio Torres Iriarte.
agradecemos la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, amigos y compañeros. Esta ha sido una tradición, nuevamente también a través de Facebook, y pronto la pueden ver en YouTube, como siempre, en nuestro canal de Cédric Flores Zappa. Muchas gracias. Hasta el próximo martes, que tenemos agenda social.